Buenas tardes, profesor. Venimos aquí a presentarle la actividad de materia, estructura y periodicidad. Mis compañeros son Bernardo Gómez López y Gustavo Estudillo Torres. Yo soy Eric Manuel Baltasar Morales. En la vida cotidiana estamos rodeados de muchos elementos y compuestos, que son objetos comunes en su estructura. La base de todo esto son diferentes elementos que la conforman. Aquí es donde la base experimental entra en su función principal, dándonos a conocer la estructura atómica y el origen de todo esto. Esto se usa para describir las propiedades dinámicas de las partículas, en lo que son la materia y la radiación. En términos más simples, esto quiere decir que la luz tiene masa, mas sin embargo nunca la conocimos así comúnmente. O sea, hasta el momento que se dieron a entender en su momento, la luz eran solo ondas. Entonces tú explicas del cómo es posible que un fotón pueda ser congelado, porque he visto unos videos que demuestran de cómo es posible que congelaran un fotón. Entonces me está diciendo que el fotón sí se puede congelar, pero lo que no sé es a qué temperatura se congela. Más sin embargo, hay un extra que como tal, lo que es la teoría cuántica realmente tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, una de las interpretaciones es que como tal no existen las partículas, sino todo es a través de vibraciones. Más sin embargo, estas vibraciones como tales son en diferente frecuencia y a niveles básicamente subatómicos, incluso más pequeños. Incluso se ha podido demostrar bajo estas teorías diferentes tipos de fuerzas. La teoría cuántica entonces es otro tipo de la física, porque la física sí explica las cosas que nosotros vemos, pero la teoría cuántica no lo permite porque no lo vemos y no lo vivimos constantemente. Es una cosa, es un fenómeno que nos cuesta mucho entenderlo y que no se tomaba en serio hasta no hace mucho tiempo. Es por eso que su investigación se ha hecho más constante en nuestro día a día. Incluso en su momento no se consideraba como tal una teoría, pues esta, al ser hasta cierto punto fantasiosa, pues no se consideraba que tan siquiera tuviera sentido. Se consideraba fantasiosa porque hay moléculas que podrían estar en la misma sintonía y sin tener comunicación, o eso al menos es lo que se cree. Eso se le conoce como principio de incertidumbre, además de que también existen las superposiciones. Pues prácticamente todo esto era en la base experimental. Por eso crearon esas cosas llamadas fotones. Fue ahí donde prácticamente se fue la base experimental para que fueran abriendo camino a lo que era la teoría cuántica. Pues prácticamente la teoría cuántica se inició en eso que les comenté del experimento de la luz. O sea, en base a la luz, a los fotones, fue donde la teoría cuántica tuvo su inicio. Un experimento parecido a ese experimento de la caja, en la cual, así muy resumidamente, era pasar una partícula por unas cajas y que llegara a un papel y que se marcara en el papel donde quedó la partícula. Pero casualmente cuando pasaban por la caja, cada vez que intentaban el experimento caía en una posición diferente. Exacto, era inestable. Y cada vez que lo comprobaban, los resultados iban cada vez más diferentes. Entonces por eso es la ramificación de la teoría cuántica. Bueno, pero ese es otro tema. Pero también me acuerdo que en un experimento pues hicieron igual un agujerito, pero no sé qué tipo de luz le pasaron y creó muchos agujeros, muchos puntitos negros. Se supone que ahí es el experimento de la caja. Ese es el experimento de la caja. Sí, el experimento de la caja. La teoría la composición del átomo que propuso Rutherford. Pues es el átomo más común. O sea, es el diseño del átomo más conocido, ahora sí que por la comunidad científica. Eso sí, pero también hay otros modelos atómicos que sí también son más exactos que la de Rutherford. Pero ¿por qué se sigue utilizando la de Rutherford? Yo diría que es el más acertado, como dice Waltz. Bueno, más que nada simple de entender, porque si nos vamos más adentro está raro, porque tanto los electrones como los neutrones están en constante movimiento, más sin embargo, por así decirlo, conservan la misma forma. Pero en la parte del tema, ¿no? Lo que es la estructura atómica. Y como decía, básicamente es la representación de Rutherford. Comúnmente es como la composición es el electrón está girando constantemente alrededor de un protón. No es un protón. De los protones y los neutrones. Están girando constantemente alrededor de los protones y los neutrones, que están en conjunto formando esa especie una masita. Bueno, según Rutherford, decía que estructuraba el átomo de una forma como un pequeño sistema solar. Sí, como un pequeño sistema. Sí, un pequeño sistema solar, porque los planetas giran alrededor del Sol y en el átomo, en este modelo, son
Electrones. Los electrones que están orbitando alrededor de los protones y los neutrones. Sí, bueno, los electrones ahí en la corteza giraban a su alrededor ya que poseían lo que es la carga negativa. En tanto ¿qué es? El protón y el El neutrón. protón, que era carga positiva, con el neutro estaban en el centro, que era como una base combinada, como muchas caniquitas juntas en una sola y alrededor girando lo que es el electrón. En el contexto de la química y la tabla periódica, la periodicidad se refiere a la tendencia de variaciones recurrentes en las propiedades, que son los elementos en números atómicos crecientes. O sea, fue esto donde Mendeley mostró que en la tabla periódica había ciertos huecos donde se fueron rellenando los elementos. Pero tú decías que encontraron muchos elementos en la explosión. Sí, no. Desde que se descubrió la bomba atómica, por así decirlo, incitó a seguir investigando sobre pues Los elementos químicos. exactamente, porque justamente descubrieron que en una explosión atómica encontraron uno de los isótopos que actualmente está en la tabla periódica. Entonces la tabla periódica quiere decir que todavía no está completa, o que todavía faltan muchos elementos por encontrar. No, sí A está ver, concreta. está Actualmente completa. sí está concreta. Actualmente está completa. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo se han descubierto isótopos, que son los isótopos. Básicamente es una variación de los elementos. Por ejemplo, lo que nos explicó el profe. Empezamos con el hidrógeno, le agregas más elementos, encontramos el dionesio, si no me recuerdo qué dijo. Para encontrar el octano. ¿Cómo se llama? No, eso ya hablaba de otro. Eso ya hablaba de otro. De composición. O sea, no y de hablaba ese elemento que encontrabas después te ibas al tritio. El tritio que era radioactivo, o sea, a eso me refiero. Es muy difícil de encontrar también eso. Sí, justamente eso es a lo que me refiero. Que gracias a seguir experimentando se encontraron variaciones de los elementos, los isótopos. Es que la tabla periódica fue estructurada, o sea, de acuerdo a cómo está ordenada En un orden de mayor cantidad de elementos. de elementos, por la masa, números atómicos, por las familias, pero al inicio cuando la tabla periódica se estaba haciendo, o sea, si ves una imagen te muestras de cuenta, descubrieron algunos elementos y había partes, o sea, cuadritos prácticamente, Que no tenían que nada. estaban vacíos, o sea, la tabla estaba incompleta, parecía un panal, güey, con muchos hoyos. Qué bonito. O sea, A ver, prácticamente la periodicidad química trata del orden de cómo se estructuró la tabla periódica y cómo inició. Sí, porque también aquí la tabla periódica nos dice que elementos son parecidos en un aspecto físico. Por ejemplo, los gases nobles, los gases nobles, los o metales. los metales, los no metales. Entonces la tabla periódica sufrió cambios al amplio del tiempo, ¿no? O sea, Sí. se desarrolló originalmente, o sea, la desarrolló el señor Mendeley. Como dato curioso, la tabla periódica se inventó, o bueno, la representación que tenemos de la tabla periódica se inventó para que nos aprendiéramos los elementos. Cada uno de estos elementos encaja correctamente en un grupo de los elementos con propiedades similares en la tabla periódica. La tabla periódica es un dispositivo que nos ordena los elementos según su número atómico. La tabla periódica también está dividida por columnas o grupos verticales. Estos son los que nos ayudan también a distinguir el número atómico que tienen, las cargas y la cantidad de valencias que estos tienen. En el sistema tradicional utilizado en los Estados Unidos aplicaban lo que es la letra A y B en los dos primeros Grupos. en los dos primeros segmentos del grupo, como el 1A y el 2B, que llegaban hasta los últimos 6 grupos, que son el 3A y el 8A, que son los grupos utilizados en el B en sus últimos títulos. Pero ahorita las columnas están numeradas con números romanos. Esa es la diferencia de ahorita y el de antes. Bueno, eso es lo que estoy viendo yo ahorita. Como un dato extra, en la tabla periódica actual, donde están por separado los isótopos, se dividen en dos: los lantaninos y los actinos. Lantanio y actinio. La clasificación periódica de los elementos se clasifica por grupos y periodos. Lo que son los metales alcalinos, metales alcalinotérreos. Alcalinterrios. Todo esto se constituye de 18 grupos entre diferentes familias, de ciertos elementos, principalmente lo que son los metales de transición. Así existen grupos representados en forma de columnas. Existen también periodos que son en las filas horizontales de la tabla periódica. Los periodos están directamente relacionados con los niveles de energía de cada elemento, o sea, la cantidad de órbitas de electrones que rodean a los núcleos. Ya. Como un dato extra, las letras que componen, cómo se representan, mejor dicho,
los elementos en la tabla periódica no están en el idioma del español actual que utilizamos, sino están escritos en latín, como estarían escritos los nombres de los elementos en latín. También en las tablas periódicas podemos ver que las letras algunos tienen cierta coloración, otros son tienen cierta coloración que nos indica si es líquido, sólido, gaseoso o sintéticos. Los sintéticos son los que creamos, los sólidos son los que están muy junto a las materias. Y los sólidos son aquellos elementos que sí tienen una cantidad de, ¿cómo se llama?, de átomos muy concentrados, y eso es lo que forma la gran dureza que tienen. Los gases son los que sus átomos están muy sueltos, eso es lo que hace que estos se puedan esparcir muy fácilmente en un entorno. Como muestra en la imagen puesta, la referencia de los coloides va en lo que es de metales a no metales, está dividido en esa línea. Y la composición de lo que es la tabla periódica a veces en los metales de transición, que es toda la parte poseída de color celeste. Esta tabla quedaría dividida de esta forma, lo que son sólidos, gases, líquidos y sintéticos, lo que comentaba mi compañero, tal los lactanos y los actinios. En toda esta parte, cada elemento tiene una composición que se estructura en base a un número atómico, lo que es la masa atómica, el símbolo que va variando dependiendo, cada símbolo tiene un poco de historia, que sería muy largo si lo contamos. Tiene su número de valencia, su punto de ebullición a centígrados y lo que es su punto de fusión en la parte de abajo. También constituye de lo que es el nombre del elemento. Aparte de tener su letra, a veces la letra no puede coincidir con el nombre del elemento, porque eso fue nombrado en base, más o menos, la mayoría fue nombrado en honor o representación al científico que lo descubrió. Madame Curie, aquella que descubrió el radio. Y se murió por descubrir el radio, por la radiación. Curiosamente, murió por eso. Pero su esposo también era un gran científico de la época, junto a lo que era Albert Einstein. Prácticamente ella descubrió el radio y pues, trabajar con radioactividad es la muerte segura. Curiosamente su tumba está cubierta de, si no mal recuerdo, está de ¿qué? ¿De radio vas a decir? No, es un metal. Es un metal, no recuerdo la verdad, pero es un metal. Básicamente es una representación a lo que ella se dedicaba. Pues fue una de las grandes mentes de la época, ya que las mujeres no tenían ese prestigio, ese privilegio de trabajar en la comunidad científica. Pues ya ves, de los años 50 para atrás, hombres, solo éramos los hombres. Curiosamente pudo ser reconocida finalmente, tristemente no por sus esfuerzos, sino por presión de varios compañeros científicos que presionaron a la academia para que finalmente fuera reconocida, ¿no? Bueno, después de este dato curioso, vamos a lo que mencionamos. Cada elemento fue renombrado de acuerdo a... Algunos le pusieron hasta su apellido, otros pusieron... Como por ejemplo sería en el caso de Rutherford, que así se llamó el científico que lo descubrió y así le puso al elemento que descubrió. También estos elementos son muy... Lo que son las partes de los lantánidos y los actínidos son muy radioactivos, de hecho son los más radioactivos de la tabla periódica. Por ello son también son muy escasos y son ilegales portarlos, por así decirlo, porque su radioactividad es mucha. El tritio también, el americio, el uranio, entre otros muchos que hay en esa parte de los lactánidos y de los lantánidos. Actánidos y lacnídeos. Lantánidos y actínidos, sí. Bueno, esto es, en base a la clasificación que tenemos o cómo está compuesto un elemento en la tabla periódica. De esto se forma, por ejemplo, cuando vas a aprender la tabla periódica y te vas a aprender los elementos y su simbología, pues no te vas a guiar prácticamente como por ejemplo el hidrógeno, que es uno de los más fáciles, H, hidrógeno. Y vete al potasio, prácticamente potasio es una K, no va a decir catasio, sino que es potasio. Esto es como un dato curioso en el momento de aprenderse lo que son los elementos químicos. Incluso al día de hoy la misma tabla, aunque se podría considerar completa, pues hoy en día cada día va a emplearse más. Por ejemplo, justamente ahorita se está experimentando con un metal. Así es, un metal anfibio, básicamente es un metal formado de diferentes elementos ordenados de cierta manera que pueda ser más resistente y más ligero. Básicamente entrar en una nueva era de un metal.
Esto también no se comprobaría con la radioactividad que sueltan algunos. Sí. Lúcete. En base a todo esto, las propiedades y la variación periódica son dos puntos distintos en los que se enlazan, que por ejemplo las propiedades periódicas son propiedades que se presentan en los elementos químicos y repiten su secuencia. Las más importantes podríamos decir que son la masa atómica, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el radio atómico y la electronegatividad. Pues en todo esto hay reacciones, ¿no? Que serían la reactividad, acidez, combustión, oxidación, la alcalinidad, con características en los metales como su maleabilidad o ductibilidad. Pues sería todo aquello que puede conducir lo que sea electricidad y calor. Hoy en día lo vemos mucho en lo que son el cableado eléctrico o en todo tipo de tensión que se usa en el sistema de electricidad o incluso hasta en los metales que se usan para la construcción. Bueno, la carga nuclear efectiva, en los átomos polieléctricos, los protones se encuentran en el núcleo, no ejercen la misma fuerza de atracción sobre todos los electrones por igual. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cada elemento va a reaccionar de diferente manera a la energía y a la electricidad en general. Por ejemplo, si ponemos un cable de cobre y un cable de aluminio, en el cable de cobre va a pasar mucho más fácil la electricidad o la energía en general, porque también transfiere energía calorífica, que lo que va a hacer el aluminio. Cosa curiosa que, por ejemplo, incluso en este tipo de cambios que energía eléctrica, energía calorífica, va a reaccionar incluso igual de forma diferente. Un ejemplo sería la plata. La plata hace mucho más el paso de paso de energía calorífica que en el cobre. También el radio, también muchas propiedades físicas como la densidad, el punto de ebullición, de fusión, tiene relación con el tamaño del átomo. Muchas propiedades físicas como la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, tiene relación al tamaño que estos tienen. Síguele, güey. La densidad electrónica se extiende más allá del núcleo, por lo cual se piensa que el tamaño atómico, como el volumen, contiene cerca del 90% de su densidad electrónica alrededor del núcleo. El radio iónico es el radio de los cationes y aniones y se mide por la difracción de los rayos X, básicamente viendo cómo se mueve. El radio iónico afecta las propiedades químicas y físicas de los compuestos iónicos, básicamente en cómo van a reaccionar o cómo se va a interactuar con otros elementos. De esto nos basamos en lo que es la afinidad electrónica, que prácticamente se basa en lo que es la capacidad del átomo de aceptar uno o más electrones en su composición. O sea, por ejemplo, los estados gaseosos en una forma de anión. Esto se podría representar, así como muestra en la imagen, en la parte de que desde la parte de lo que es el hidrógeno hacia el helio aumenta. O sea, del helio va avanzando al berilio y va. De esto también podemos hablar de lo que es la electronegatividad. Esto es diferente. Es diferente a la afinidad electrónica, porque esto es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. O sea, como dije hace rato, no es tan similar a la afinidad electrónica, pero en este caso aumenta hacia arriba y hacia la derecha de la tabla periódica. O sea, va en sentido contrario a como se va en la afinidad electrónica. Por ejemplo, aquí sería en el caso del helio hacia el hidrógeno, va disminuyendo. Bueno, en el siguiente punto tenemos lo que son las propiedades químicas y su variación periódica. Las propiedades químicas son los elementos que dependen de un conjunto y distribución electrónica en sus diferentes niveles. Para ello tienen el mismo número de electrones y en los últimos niveles presentan propiedades químicas similares. Bueno, esto va dependiendo del número de periodo en lo que se encuentra ubicado. Y en lo que respecta a su último nivel con electrones y el número de grupos, guardan una cantidad de electrones en su último nivel. Bueno, dice, las características de los elementos metálicos son las siguientes: conducen con facilidad el calor y la electricidad. También ellos son unos de los más maleables, ya que pueden convertirse en láminas, en alambres o pueden ser estirados. Al combinarse con los no metales, estos ceden electrones, por lo que adquieren cargas positivas. Características de los no metales: no conducen bien el calor y la electricidad, no son maleables ni dúctiles,
Reciben electrones cuando se combinan con los metales adquiriendo cargas negativas. Seguiríamos con las propiedades químicas, las cuales son 5. Combustibilidad, oxidación, reducción, acidez y basicidad. La combustibilidad es lo más sencillo, por así decirlo, que básicamente es el momento en el que empieza a consumirse aquel elemento ahora sí que se vaya a consumir. Un ejemplo sería cuando combinas las propiedades químicas son 5: combustibilidad, oxidación, reducción, acidez y basicidad. La combustibilidad es, por así decirlo, la más fácil de comprender. Un ejemplo sería con el hidrógeno. Al momento de ponerlo con alguna fuente de calor, automáticamente se va a consumir, que sería la combustibilidad. Oxidación, esto es bastante fácil de representar, como por ejemplo, agarramos cualquier pedazo de metal, o bueno, el metal más común, y le echamos agua. Dentro de poco se va a ver que se va a comenzar a llenar de una pequeña capita de oxidación. Dato curioso, esa capita de oxidación se conoce como herrumbre. Es más bien conocido en la parte científica, porque la mayoría de las veces solo se llama óxido, pero su nombre verdadero sería herrumbre. Sí. La reducción es, aunque suene que es menor, realmente es algo muy curioso porque es lo contrario de la oxidación. Por así decirlo, es el procedimiento contrario, porque ocurre cuando una especie de química, gana electrones y simultáneamente disminuye su número de oxidación. Básicamente está aumentando en lugar de reducirse. Acidez. Bueno, esto creo que es fácil de comprender. Básicamente es usar como cualquier ácido, como el ácido que comúnmente conocemos, que básicamente actúa a base de su pH, lo cual hace que muchos elementos reaccionen a y comiencen a consumirse. De hecho, la acidez normalmente es medida en pH, pero también existe otro tipo de medida que en el pH lo hace de básico a lo más ácido. Sí. Y el otro es al revés, va primero lo más ácido a lo más básico, pero en teoría es lo mismo, que en las dos es lo mismo. Básicamente acaba de explicar la basicidad. La tabla periódica regularmente está organizada como la habíamos explicado hace un momento. Aquí se puede ver más en concreto porque no tiene ahora que sí el número atómico y todas esas definiciones, simplemente cómo está distribuida, que va de lo que son los metales alcalinos, los alcalinos térreos, metales de transición, los halógenos que están de verde y los gases nobles, los 6 gases nobles más conocidos. Los elementos de importancia económica, industrial y ambiental en la región o el país, empezando con lo que es económica. En algunos de los principales usos son el hidrógeno. Incluso hoy en día se está viendo cómo utilizar más, sobre todo en la industria automotriz. Bueno, prácticamente este tema se basa en lo que sería la vida cotidiana de ahora sí que todas las personas, o sea, en la región, país o prácticamente todo el mundo. O sea, la gran variedad de elementos tiene una importancia muy grande económica en el mundo. Y no solo económica, sector industrial, ambiental, en la región, en nuestra localidad o en nuestra ciudad, como por ejemplo aquí, a nosotros. Eso es lo que también nos ayuda a poder a incrementar nuestra economía, porque por ejemplo lo que sucedió en Qatar, se descubrieron grandes fuentes de litio, y ese país ahorita, gracias al litio, se está volviendo un país con muchos recursos económicos. Bueno, al menos lo que es la parte económica, hay ciertos elementos que tienen un gran valor monetario. Es el valor que han adquirido a lo largo de los años, pues dependiendo de su composición, y aparte a veces se trata de lo que son los metales preciosos, que están también distribuidos en la tabla periódica, como sería el oro, plata, el oro. O sea, si en un país se encuentra lo que es una mina de oro, o sea, aportaría una gran parte en la economía de ese país. Y prácticamente no solo eso, porque incluso hay metales, o bueno, lo pongamos así, elementos más valiosos que el oro. O sea, en valor monetario son más valiosos que el oro. Como el platino. Hay otro elemento que vale millones más que arriba del oro. El mismo radio. El radio también, por su gran... El uranio. Pero el uranio es una composición, ¿no? Es un compuesto. Es un isótopo. Sí. Pero entra dentro de... cada uno de esos y pues... En el factor industrial estos también, no solo lo con industrial, por ejemplo, sería el aluminio, el cual se utiliza
en la construcción de los aviones, y como ya mencioné anteriormente, el hidrógeno, que actualmente tiene muchos usos, incluso ahorita se lo están buscando más, como en el sector de la combustibilidad, de los combustibles. De los combustibles, justamente. Que sea, por ejemplo, Toyota, ha creado un nuevo motor que puede utilizar hidrógeno. ¿No explota? No, es funcional. Órale, pues prácticamente en el sector industrial tenemos muchas variaciones en los elementos. O sea, también por ejemplo en la industria de la energía, en las plantas nucleares, por ejemplo, una variedad infinita de elementos que se usan para producir lo que es energía eléctrica. Y no solo eso, estos elementos componen cada material que son indispensables para la producción de, y no solo para, por ejemplo, energía eléctrica, o hasta puede ser objetos de la vida normal, o por ejemplo el cobre. El cobre, siendo un metal de transición muy conductible, en el sector eléctrico es, ahora sí que la base. Sí, la base es el elemento más demandado que existe en esa parte, pues en ese sector. Sí, porque es barato, aparte de eso es barato. Es barato. Bueno, es barato a comparación de sus hermanos de otros metales como la plata que pueden usar. Sí, a nosotros podemos decir que es caro, pero prácticamente es uno de los más baratos. A comparación de los otros elementos que sí son caros. Sí, hay elementos que igual tienen una conductividad muy buena, pero son elementos caros y hacer cableado o construcciones con ese tipo de metal sería muy costoso. Y también es muy difícil conseguir ciertos elementos, por lo que mejor es conseguir elementos que se puede conseguir mucho, como es el caso del cobre. Casos masivos. Sí. Bueno, hablando de todo esto, en la parte del sector ambiental, pues en esta parte hay elementos que realmente no son amables con el medio ambiente, como serían y los ni con el ser humano también, como el radio. El radio, los elementos más radioactivos no puede ser. O sea, hay elementos que son radioactivos y elementos que son contaminantes masivos. El plomo, por ejemplo, aparte de que es dañino para el ser humano, es un contaminante letal. Y hay elementos que combinados confunden pues prácticamente en la parte de la contaminación, como el CO2. También el radio fue uno de los que más personas acabó en el mundo debido a su brillo. Antes les gustaba mucho el brillo del radio, por lo que los llevó a utilizarlo en muchos, como por ejemplo pinturas, maquillajes, incluso en algunos lugares se llegaron a pisar casas enteras. Y esto es lo que provocó muchas deformidades, muchos casos de muerte. Esto es como el caso de Estados Unidos, que usaban asbesto para sus construcciones, sabiendo que es un material un poco radiactivo. No, incluso hoy en día es radiactivo, pero no al golpe. No, el problema del asbesto es que es cancerígeno. Bueno, además de que incluso hoy en día se utilizan tanques de almacenamiento de agua con asbesto. Y curiosamente hay muchos de eso en Ciudad de México. Y bueno, con esta actividad básicamente hablamos principalmente de el origen de los átomos, principalmente hablamos de lo que es la composición, de lo que es la tabla periódica y curiosidades meramente de ellas, al igual de los elementos que la conforman mismamente. Pues en esto vemos, o sea, aparte de que sabemos la información de cómo está compuesta la tabla periódica, vamos aprendiendo un poco de la composición de los elementos químicos. Esto nos sirve también para nuestra vida general, o sea, como profesionistas que vamos a hacer, debemos tener entendimiento de lo que se tratan estas partes, porque por ejemplo, si trabajamos para una industria, los accidentes nunca faltan. Entonces, ¿qué pasaría si en dado caso se manipula un material radioactivo, dañino, tóxico? Pues ya sabemos, por ejemplo, ya tenemos idea de su composición y cómo podemos trabajar en la seguridad de... También en este trabajo tratamos de incluir lo más que pudimos de la tabla periódica, porque es una de las herramientas que más vamos a utilizar o se está utilizando hoy en día, porque esto es lo que nos ayuda mucho en nuestro en nuestro día a día. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Perdón, se vienen muchas compañeros, por si lo llegan a ver. Por si lo llegan a ver, compañeros, muchas gracias. Este es nuestro fiel trabajo, que se extendió un poco, no pensábamos que se iba a extender mucho. A ver si llegamos a los 40 o a los 50 millones. Nunca nos pagan lo suficiente. Muy bueno, muchas gracias, profesor. Compañeros, si lo llegan a ver, Dios quiera que no. Nada, gracias. Nos vemos, profesor.
Sería todo. Tu chingo, amiga. Ah, no. Chinga, amiga.